Happy Sabbath to each of you. What a beautiful Sabbath morning it is. Un feliz sábado para cada uno de ustedes. Qué hermosa mañana de sábado. I began my day at 3:30. What about you? Yo comencé mi día a las 3:30 de la mañana, no sé ustedes. Today is kind of a special day. Pero hoy es un día un poco especial. As soon as I'm done with the sermon this morning, which is the first sermon of the day, Y el día de hoy, tan pronto en cuanto finalice el sermón, que es el primer sermón que vamos a tener esta mañana, I'm leaving for the airport. yo tengo que ir al aeropuerto. I'm not flying until late tonight, about midnight. No voy a volar sino hasta mucho más tarde, hacia la medianoche del día de hoy. But the roads are blocked. Pero todas las calles están bloqueadas. After noon, it becomes very difficult to even get to the airport. Y después del mediodía es muy difícil que yo pueda llegar al aeropuerto. So I'm going to spend my day at the airport just sitting quietly and studying my Bible and reading. Así que voy a pasar el resto del día en el aeropuerto. Me voy a sentar tranquilito, leyendo mi Biblia. Until 10:30 tonight, and then I'll check in. Y luego a las 10:30 de esta noche, allí iremos. And Becky sends her love from Australia. She's on the other side of the world, and it's now late at night, and she's sleeping. La tía Becky les manda también saludos y cariños a todos. Ella se encuentra actualmente en Australia, que está en la otra parte del mundo. Así que en este momento ella está descansando, es de noche. Allá. The two grandchildren are keeping her very, very busy. Y por supuesto los dos nietos la mantienen sumamente ocupada. While our daughter recovers from major surgery, Aunt Becky has to filter them to make sure they don't jump on her and hurt her. Nuestra hija mayor, ella recién se está recuperando de una cirugía mayor y pues la tía Becky está allí asegurándose de ser un filtro entre los niños y la mamá, asegurándose de que ellos no brinquen o no salten sobre la mamá. The last several weeks I was in Peru Hace unas semanas estuve en Perú doing paperwork, haciendo un poco de documentación, legal paperwork and other required paperwork. Varios documentos legales y otros tipos de documentos. And early last week I got a phone call from one of our pastor friends. Y en los primeros días de la semana pasada recibí una llamada de uno de nuestros amigos pastores. He had been working for 10 years there in Peru. Quien había estado trabajando por 10 años en Perú. And because of health reasons, he took a 6-month break from his work and came here to recover. Y por motivos de salud, él había tomado un descanso de 6 meses. Y durante ese tiempo, él vino acá a Bolivia para poder recuperarse. And he called me and he said, Pastor David, I know you probably can't accept, but we would love for you to be with us in the jungles of Peru this next Sabbath. Y él, pues bueno, me llamó y me dijo, Pastor David, yo sé que de repente es difícil para que usted pueda aceptar, pero a nosotros nos encantaría que usted nos acompañara este sábado en la selva de Perú. I'm sure you're very busy and I'm sure it's impossible, but I thought I would call. Y él me dijo, no, yo sé que quizás es imposible, yo sé que usted está sumamente ocupado, pero de todos modos quise llamarlo. I said, actually, I'm in Lima, Peru, and I'm free next Sabbath. Y yo le dije, bueno, actualmente estoy en Lima, pero voy a estar libre el próximo sábado. And I will catch a bus on Thursday night, and I can be there on Friday morning, and I can be there with you Friday, Sabbath, and Sunday. Así que yo puedo tomar un autobús el jueves en la noche, llegar al pueblo el viernes en la mañana y quedarme allí viernes, sábado, domingo. And that's what happened. Y eso fue exactamente The lo Lord que helped ocurrió. us finish everything miraculously. I thought it was impossible, but it finished everything by Thursday. De hecho, el Señor pues hizo que todas las cosas salieran milagrosamente en un tiempo récord. Yo pensaba que no, pero todo se había terminado para el día miércoles. It was so nice to be in the jungles of Peru once again after so many years of flying in those jungles. Y por supuesto fue un momento muy hermoso, es algo muy hermoso el haber podido estar de vuelta
en la selva de Perú, después de haber estado volando por esa área por muchos años. Many of our brethren there are indigenous. Muchos de nuestros hermanos allí son indígenas They're from the Ashaninka tribe. y ellos son de la tribu Ashática. And most of that tribe and that village nearby are Adventists. Y de hecho muchos de esta tribu y de las aldeas vecinas son adventistas. Do we have the slideshow ready to go? I want to show some pictures. Ok, entonces vamos a mostrar algunas fotografías. Esperamos que tengamos lista esta presentación para compartirla. And because I don't want to tell you the story unless I can show you some of the pictures. Porque obviamente no quiero contarles a ustedes la historia sin poderle mostrar algo. There we go. Aquí vamos. Here are some of our brethren that they sang in the choir. Aquí tenemos algunos de nuestros hermanos. Ellos tienen un coro In their native language, they sang for us. y ellos cantaron en su lengua nativa. It was really nice, and they actually loaned me the chief loaned me his hat so that I could take some pictures with him. Y de hecho fue algo muy hermoso. De hecho el jefe o el cacique, por así decirlo, de la tribu nos dio un sombrero para que podamos tomar fotografías con ellos. And at the very end, we had a beautiful baptism. Y luego al finalizar tuvimos un bautismo muy hermoso. 2 of them were indigenous, and 2 of them were just from the local town. 2 de ellos eran parte de la comunidad indígena y otros 2 eran parte de la aldea. Now, I'll return to the story about our indigenous brothers in just a minute. I now want to take a slight detour and come back to that. Ahora, yo voy a regresar a esta historia de nuestros hermanos indígenas, pero en este momento voy a tomar un pequeño desvío. When I used to fly in the East Peru mission in the jungles of that area, Cuando yo solía sobrevolar sobre las selvas en la misión oriental peruana, I started in 1980. yo comencé a hacerlo en el año 1980. My father was also working there in that same area as a pastor pilot. Y mi padre ya estaba trabajando allí ya por algunos años como pastor y como piloto. In fact, he was there before I came. De hecho, él estaba allí antes de que yo llegara. And there was a region in that area when we flew over with my father. I was flying with him. Y había una región en esa área sobre la cual sobrevolé con mi padre. And he told me that area there is called the Great Grass Field, la Gran Pajonal. Y esa área, me indicó mi papá, que se llamaba el Gran Pajonal. If you ever go down with your airplane in that area, you will never come out alive. Y de hecho, mi papá me dijo, si alguna vez usted cae o se queda en ese pajonal con su avioneta, usted nunca más sale. It's filled with cannibal tribes, Está lleno de tribus caníbales. and they kill anybody who comes in. Y ellos matan a cualquiera que entre. These are some pictures from that area of the Gran Pajonal. Y esta pues es una fotografía de esta área, el Gran You can see Pajonal. it's a very wild area, Y pueden ver que es un área bastante virgen and very, very large, y bastante extensa, with rivers, mountains, and jungle. con ríos, con montañas, con selva. Well, I've remembered that for years and remembered, I wonder what is happening in the Gran Pajonal. Y esto pues era algo que yo tenía en mi memoria por muchos años. Y yo mismo me preguntaba, ¿qué estará pasando en el Gran Pajonal? Several tribes have come out from that area, and they've now reached civilization a little bit. Y algunas de las tribus que vivían en esta área han salido de allí y ahora han llegado hasta cierto nivel de civilización. These are some of the peoples from those tribes. Y estas son algunas de las personas nativas de estas tribus. Daughters, sons and daughters of God, Que son hijos de Dios, created by God, creados por Dios. and He would like to restore His image in them. Y Él desea recrear su imagen en ellos. Pastor Eliseo, the pastor who invited me, Ahora, el pastor Eliseo,
quien me invitó, and one of his elders y uno de sus ancianos have a driving passion to reach those Indian tribes before civilization does. ellos tienen una pasión. Y esta pasión es poder llegar a estas comunidades antes de que la civilización llegue a ellos. The question is how and who? Ahora la pregunta es esta: ¿cómo y quién? Who will go? ¿Quién va a ir? Are you willing to go and risk your life? ¿Está dispuesto a ir y arriesgar su vida? But they kept talking about it. Let's go to the Gran Pajonal. Let's go to the Gran Pajonal. Pero ellos seguían conversando y diciéndolo: no, tenemos que ir al Gran Pajonal, tenemos que ir a Gran Pajonal. So we sat down together to make plans. Así que bueno, nos sentamos para poder planear, And this is the plan. y este es el plan. Here's where we come back to our Indian brethren again. Y ahora es donde vamos de este desvío a regresar a la historia de nuestros hermanos indígenas. The brothers from the Ashaninka tribe, they will be the ones to go in and make first contact. Estos hermanos de la tribu ashática que vimos al inicio, ellos quieren ir al Pajonal. And they will make contact with the first tribes, Y ellos quieren hacer contacto con esas primeras tribus, and then the gospel will come in. y entonces el evangelio va a entrar. I am very excited. Así que yo estoy bastante emocionado I'm por esto. filled with enthusiasm over Estoy the idea. lleno de entusiasmo. In fact, De hecho, we already have a mission plane dedicated to supporting that mission in Peru. ya tenemos una avioneta misionera dedicada para el apoyo de esta obra en el Perú. It was dedicated for that, Fue una aeronave que fue dedicada para este it's just propósito, that the door hasn't opened yet to begin that work. pero la puerta no se había abierto para este tipo de trabajo. It is called Brianna's Wings of Passion, Y la avioneta se llama Brianna Wings of Passion. and it's already here in South America. Y ya está aquí en Sudamérica. And it's going to be ready one of these days, and then God will open that door and we will Así, begin to work in that area. así que esperamos que esté lista la aeronave pronto para poder comenzar a trabajar en esa área. I'm so enthusiastic about God opening new areas. Y realmente me llena de entusiasmo el hecho de que Dios abra nuevas áreas de trabajo. Especially areas that you have known for 30 years and you dreamed of reaching one day. Especialmente esas áreas que uno ha conocido por unos 30 años y que usted anhela que sean también alcanzadas, y ahora el Señor abre el momento. As we talk about opening work, Ahora, a medida que hablamos sobre la apertura de trabajo, pioneering spirit De of work, un espíritu pionero en la obra, I want to invite two people just for a short interview to come here for a minute. yo quisiera invitar por unos pocos minutos a dos personas que nos acompañen acá al frente. I want to invite Pastor Oscar Tupiño Yo quiero invitar al pastor Oscar Tupiño and his wife Edonira Verlich Tupiño. y también a su esposa, la hermana Edolía de Tupiño. In German, Verlich means truly, it's truth. Y ella, pues su apellido es alemán y significa veraz. Por favor, pastor, hermana. Pastor Tupiño is from Peru and his wife, Sister Edonira, is from Brazil. El pastor Tupiño es de Perú y su esposa Edonira es del Brasil. They've been working for many, many years in pioneering God's work, and now they're retired. Y ellos por muchos años han estado trabajando en la obra pionera del evangelismo y ahora están jubilados. They have opened much work in many new areas, Y ellos han abierto la obra en muchas áreas. and currently they are here as Pastor Tupiño is being treated long-term for health needs Y at our clinic. en este momento ellos se encuentran aquí en Bolivia, ya que el pastor Tupiño está también en un tratamiento de salud. Pastor Tupiño, I have a few questions for you. Ahora tengo unas preguntas para usted, pastor. Tell me exactly where you're from, what part of Peru, and your wife, and what part of Brazil, and we need to know a little bit about how you started your work. Bueno, pastor, quisiéramos saber un poco de dónde viene, de qué parte de Perú
Igual su esposa, de qué parte de Brasil, nos acompaña y cómo un poco comenzó esa obra. Bueno, ya está de más decirlo, soy peruano de la región de Lima Well, I am Peruvian from Lima. y bueno, y ella que es Eu sou brasileira, como já falaste, do sul do Brasil, Santa Catarina. Okay, and I'm from Brazil. As it was said before, I am from the south of Brazil. I'm from Santa Catarina. Now, I know that you have been pioneering opening up new congregations, and with much sacrifice, God has blessed your work. Y yo sé, pastor, que usted ha estado abriendo, ha sido un pionero en muchos lugares, ha abierto obras en muchos lugares con mucho sacrificio, pero con la ayuda del Señor. How many years have you been working in the work? ¿Cuántos años ha estado dedicando a esta obra? por 35 años al Ministerio de Plantación de Iglesias, que es mi pasión, que es una de las pasiones que el apóstol Pablo tenía, en los lugares más difíciles donde nadie quería ir. Okay, well, I have been working now for 35 years in church planting ministry. This is my passion and a passion that I share with Apostle Paul, who wanted to go to those difficult areas where nobody else wants to go. Many people look for the most comfortable place where they can go work. Pastor Tupino and his wife have been willing for years, 35 years, to go where nobody wanted to go. Bueno, hay personas quienes desean abrir campo, pero en áreas más cómodas para trabajar, o más fáciles de acceso para trabajar. Sin embargo, el pastor Patiño y su esposa han decidido ir a aquellos lugares donde no hay esas comunidades, donde no hay esas comodidades. That spirit doesn't exist very often in this generation. Y este es un espíritu que no es común encontrar en esta generación. But Pastor Tupino, how has God blessed your work? Can you see God's hand on your work? Pastor Tupiño, ¿cómo ve usted la mano de Dios sobre su obra? ¿Ha bendecido Dios ese trabajo? Mucho, que he sido muy agraciado con ese don que el Señor me concedió. Creo que como Pablo y merecedor de una gracia divina, no la sé explicar, ni sé cómo el Señor me llamó porque nunca quise ser pastor, pero ese es otro momento. Así que... Que traduzca. Okay. Well, really, this is a gift that I have received from the Lord. I didn't even want to be a pastor in the first place, and maybe that's a story for another time. But truly, I have been a recipient from God's grace, just like Paul did, to go to these places. Entonces, como Pablo, una visión, un llamado, con mucho dolor, ahí entendí lo que es la gracia que me costó, joven, ser expulso de mi casa, ¿no? Estudiante de ingeniería, etcétera. Pero Cristo es lo primero. But then, while I was a student of engineering. I received the call from God to leave and to do this work. And that cost me even my relationship with my own family. I was thrown away from my house. But yet the Lord has sustained me with His grace throughout all these years. Y bueno, hacer lo que siempre me gustó, misionero. And to be a missionary is something that I always wanted to be. Y alrededor ya, según lo que demás me dicen, plantamos más o menos unas 80 iglesias nuevas, tanto la congregación cuanto la construcción. O sea, yo digo, la barba, el bigote y el cabello. Okay. Servicio completo. Todo completo. Okay, so Pastor said that during these 35 years, they have planted approximately 80 churches. And that is not only to raise a group, but actually it includes the church building. So Pastor said this is like a complete barber work. It's the mustache, the hairdo, and also the beard. Everything done. Con mucho sufrimiento, es lógico. Por eso es que una de mis pasiones de los
personajes que yo imito entre todos, para mí el apóstol Pablo es mi mejor referencia. But of course, this work it doesn't lack suffering. There is a lot of sacrifice and suffering in it. And if there is a Bible character that I can identify with, is the Apostle Paul. Thank you, Pastor Tupino. Now, your wife comes from the German side of the pioneers that opened the work for the first time in Brazil. Ahora, gracias, Pastor. Pero su esposa viene del lado alemán de esa obra pionera también en Brasil. Ahora They have- sí. Bueno, a modo de broma, sí, claro, es una historia. Siempre tuve espíritu de aventura, querer otros lugares. Y cuando vi el Brasil, Argentina, no, ni México, ni Estados Unidos, no, yo quiero Brasil. Nadie había, casi poca gente. Voy a estudiar allá y ahí la conocí a ella. Mejoré la raza de ella. Yo siempre tuve, I always had an adventurous spirit. And at first I was studying where to go to study, and I said, no, not the United States, not Mexico. So I decided to go to Brazil. I like Brazil. And being there, I met my wife. So God led both of you. You have to have a very special wife to be able to do the type of work of sacrificial work that you do. Así que realmente el Señor ha tenido que haberlos guiado juntos, porque para hacer ese tipo de obra que usted hace, usted necesita una esposa muy especial. Guiado por Dios, traté de colocarle todos los obstáculos para que no vaya al Perú. O sea, digo, no, vas a venir sabiendo si quieres venir. Pero es así, o sea, lo más difícil. Pero me mató simbólicamente cuando escribió el texto de Ruth. Tu pueblo será mi pueblo. Tu Dios. Ya, listo, no precisa más. Well, he tried to put all the cards on the table and explain actually what it was like. So, this is what will happen if you go to Peru. So, and then she answered like Ruth, your people shall be my people and your God shall be my God. So he said, okay, this is it. What a beautiful story. And Becky also did the same thing. Yeah. Y ella, bueno, tiene que decirlo cómo es que Dios también ya había colocado algo en su corazón. Pero mejor que ella hable, ¿no? Bueno, realmente yo creo que también Dios había colocado English. algo. Oh, sorry. Okay, I do believe that God had placed something in her heart also, before taking this decision. But of course, I will allow her now to speak. What is it like to be married to a man that will go and risk everything for the Lord? ¿Qué significa estar casada con un hombre que está dispuesto a arriesgarlo todo por el Señor? Es que él no sabía que yo venía de la cuarta generación de adventistas, que mi tatarabuelo fue el pionero en el sur de Brasil, Well, que la sangre del evangelio corría por las venas. Amen. Entonces, Well, something that he didn't know is that I am a fourth generation Seventh-day Adventist. My great-grandfather was a pioneer right in the southern part of Brazil. So he didn't know that the gospel was running also through my veins. Wow. y esta historia es muy linda. En 1860, mi tatarabuelo vino de Alemania para Brasil. Y en 1900, a través de un colportor, conoció la verdad. Well, so this is a very beautiful story. My great-grandfather, he arrived in Brazil in 1817 From Germany. from Germany. And in 1900, he received the visit of a colporteur. So that's how he found the truth. Y ahí cuenta la historia que él comenzó a hablar de Jesús ahí en la vecinanza. Pero los vecinos, porque ahora comenzaron a ser llamados de sabatistas, pejorativamente. Mira, los sabatistas. Y entonces
viene una cosa muy rara. Well, so then at that time, he started to share about Jesus in his neighborhood. But at the time, they had this kind of despective idea of those Sabbath keepers, or those are the Sabbath keepers. And then he had this idea. Y entonces, con 76 años, mi tatarabuelo, con la gente decidieron, no vamos más cantar. En las puestas del sol y en los sábados, vamos somente leer la Biblia y orar para que la gente no nos juegue a punta y piedras, no se asombre de nosotros. Y ahí decidieron ellos, las puestas del sol y los sábados, no más cantar himnos para que la gente no se molestara. Well, so at that moment, her great-grandfather, he was 76 years old, and the group of brethren that met regularly, they took a decision. They said, well, when Sabbath evening come, and during the Sabbath hours, we are not going to sing any hymn. We're going to be just quietly studying our Bibles so that we don't incite in these people the hatred and the mocking that they have toward us. So they decided not to sing again. Y por ese motivo, algunas personas comenzaron a dejar de seguir a Jesús. And due to this decision, some of the people decided to stop following Jesus. Pero después de haber un bautismo, la gente comenzó a quedar un poco triste, porque miravam, estão mirando ustedes aquele quadro lindo de las montañas? Aí, el sol se poniendo, não sei se es amanecer ou puesta del sol aí, pero la gente começou a quedar triste porque não podia receber el sábado cantando. And then there came a time that they had a baptism, and they were in the fields, and sunset now was drawing nigh, and they were looking at the sunset, but their hearts were filled with sadness. Why? Because they couldn't sing. E aí, então, passadas muitas semanas, acontece algo grandioso. Deus sempre tem planos melhor de lo que pensamos. And after some weeks, something wonderful, something marvelous happened, because God has even better plans than those that we do have. Era um viernes e quase al puesto del sol, e isso está registrado em los livros. Começaram a escuchar hinos que eles cantavam. Well, it came now Friday, and the Sabbath was drawing nigh. And this is a story that actually has been recorded for history. And they said that this group of people, they started to listen hymns that they were familiar with. E saíram para fora para ver, pero ¿dónde está la gente que está cantando? And they came out of the building. They were wondering, well, who are the people singing? Pero não havia nada. But no one was there. E de repente começaram a mirar hacia la colina. Eram vozes de ángeles cantando o hino que está em linário em português, 127, quando Deus fizer chamada. E cantavam e escutavam o sonido de las alas al viento. And they said at that moment, their eyes now turned to the hills. And right there, they could hear the voices of angels singing. They were singing this beautiful hymn, the number 127 in the Portuguese hymnal. And they could actually hear like the wings of the angels flapping. It was amazing. E aí, então, eles entenderam, temos que cantar, cueste lo que cueste. And then they understood, we have to sing. Whatever the cost, we will sing. E a partir daí, las voces llenaram el pueblo, los valles, e isso nos ensina que quando Deus quiere, el hombre nada puede impedir. Amen. And from that moment, the voices of singing and praise filled the valley. So this is teaching us that when God steps in, no man can stop it. E terminando uma vez ao ano,
hace un gran encuentro. And once a year, they do a great meeting. They have a great meeting there. Recordando los pioneros, y ahí se van los descendientes de ellos, incluso yo, Remembering that historical moments. And many of the descendants now go and gather together, including myself, para renovar nuestra fe y nuestro gran compromiso con Dios de avanzar el Evangelio. Por eso estoy contigo. to renew our commitment to the Lord and to renew our commitment to the mission of carrying the gospel throughout the world. And that's why I am with you, Pastor. What a wonderful story. Did they sing in German, the angels, or in Portuguese? Bueno, esta es una historia maravillosa. Ahora una pregunta. ¿Los ángeles cantaban en portugués o en alemán? En alemán, porque era el idioma que más ellos conocían, que ellos cantaban en alemán. Well, they sang in German. Why? Because it was the language that was predominant in this. Isn't it wonderful how the angels can speak all the languages and sing in all the languages? Ahora, ¿no es maravilloso cómo los ángeles pueden hablar y conocer todas las lenguas? Finally, I want to ask a few questions. We have to close. Pastor Tupiño, Ahora, finalmente, quiero hacer unas preguntas. Tenemos ahora que cerrar. what characteristics in a young person today who wants to be a missionary, this generation struggles with much of that. What characteristics are most important in your mind for a young missionary? Para usted, Pastor Tupiño, ¿cuáles serían esas características más deseables en un joven que quiere hacer la obra misionera? Porque quizás en esta generación es un poco más difícil. Entonces, de acuerdo a su punto de vista, su opinión, ¿cuáles son esas características deseables en un joven que quiere ser misionero? Tal vez sea exagerado, pero para mí todo joven que termina el secundario debería experimentar un año en misión Well, maybe y it is lejos de casa. Well, maybe this sounds a little far-fetched, but I do truly believe that a young person, once he or she finishes high school, should at least experiment a year in the mission field, far from his or her home. Para sentir, a veces con nostalgia, con lágrimas, pero es parte de la formación del carácter. Y ahí muchos encuentran la vocación de su vida, un sentido para su vida, para que no haya tanta apostasía o tibieza en la iglesia. Because many a time during this experience, that it can be hard, it can be filled with tears too, but yet it can be a time where that person is going to find his true vocation and respond to that calling. Perhaps this is necessary so that then we don't see good numbers of the young people going out from the faith, or going away from Tanto así que mandamos a nuestro hijo con 13 años a pasar las vacaciones con los indios carayas en la isla del Bananal en el Brasil, solito, como misionero, con un médico misionero, ¿no? And as a matter of fact, what we did with our 13 years old was to send it to an island, the Guanajare, la isla. Isla Bananal, de los Guananal. indios Carajás en portugués. And he spent time in the Bananal Island, there in Brazil, alone with a medical mission team to experiment disciple living among some indigenous, the Carajal indigenous. Your son has been working as a pastor, and he shares your vision. Y ahora tu hijo también es pastor y él comparte su visión. Igual, casi un clone. Yeah, exactly. He's almost my clone. That is God's plan. Thank you, Pastor Tupiño, Sister Tupiño. Thank you so much for sharing with us today. Muchísimas gracias, Pastor Tupiño y hermana también Tupiño, por compartir con nosotros su experiencia. We appreciate you so much. Ya puede devolver. Were you encouraged? ¿Están animados? What a wonderful thing it is when God's people dedicate their whole hearts and lives to His service. Qué cosa tan hermosa y maravillosa es cuando el pueblo de Dios dedica su vida
al servicio y a la obra de We're Dios. going to build on that testimony now to finish the message, and we'd like to invite God's presence as we finish the message based on that mission-centered point. Ahora, ya que hemos escuchado este testimonio, vamos entonces ahora a orar para terminar este mensaje basado precisamente en esta historia central, en este punto central. Let us pray. Así que vamos a orar. Our loving Heavenly Father, Nuestro querido Padre Celestial, you have heard the story of the Tupiño family, tú has escuchado la historia de la familia Tupiño, the testimony from the jungles of Peru and the Indian brethren that will go to open the work. y también has escuchado el testimonio de nuestros hermanos en Perú y de estos hermanos indígenas quienes van a ir a abrir esta obra. Lord, may we share that spirit. Que nosotros, Señor, podamos compartir de ese espíritu. Time is very short. El tiempo es bastante corto The door of probation will soon close for God's people. y la puerta de gracia para el pueblo de Dios estará a punto de cerrarse May we prontamente. learn to dedicate everything we are and everything we have to you. Que nosotros podamos aprender a dedicar todo lo que somos y todo lo que tenemos a ti. Speak to our hearts today Habla a nuestros corazones hoy as we study your word al estudiar tu palabra and the principles therein. y sus principios. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. A lot of things have changed over the years, Muchas cosas han cambiado a lo largo de los años, not only in the world, no solamente en el mundo, even in the church. aún en la iglesia. Yesterday we were speaking with Pastor Tupiño, Ayer estaba conversando con el pastor Tupiño and we were remembering old friends from the past. y estábamos haciendo memoria de nuestros amigos del pasado. And we were talking about the division secretary that we shared a common relationship with. Y estuvimos hablando también del secretario de división con el cual compartimos también una relación conjunta. So I called him on the phone. Así que lo llamé por teléfono. He didn't answer at that time, En ese momento él no respondió, but he called me back. pero me devolvió la llamada. And I told him Pastor Tupiño is here, and we go back a long ways with him too, and I know you do as well. Y yo le dije a este secretario, le dije, ¿sabe que aquí está el pastor Tupiño? ¿Sabe que nos conocemos todos desde hace años atrás? Oh, I remember him. He said, I would like to talk to him, and I gave him his number. Y yo, pues bueno, el pastor me dijo, claro, como que me acuerdo del pastor Tupiño, por supuesto quiero hablar con él. Así que yo le facilité el número. So I asked myself a question. Así que yo me hice la pregunta, What is wrong with this generation? Why we can talk to the previous generation, but the current generation seems to be changed? me pregunto qué es lo que ha pasado en esta generación. Porque nosotros podemos hablar con aquellos de una generación pasada, Those who are retired, aquellos que están jubilados, they're still friends. quienes son todavía amigos. Was it a different church 20, 30 years ago? ¿Será que era una iglesia distinta hace unos 20 o unos What has 30 años changed in the atrás? church? ¿Qué es lo que ha cambiado en la iglesia? Something has changed. Algo ha cambiado. We will see what some of those things are. Y vamos a ver entonces cuáles son algunos de esos cambios. Climate change, Cambio climático. COP27, COP27. El COP27. Are there climate changes in the world? ¿Será que hay cambio climático en el mundo? Yes, also in the climate. Sí. También, Not just in the world, no solamente en el mundo, not just in the church, no solamente en la iglesia, in the climate. pero también And the climate changes as en well. el clima. Así que hay cambio también en el clima. Some things are natural and they change over time. Algunas cosas son naturales y claro, hay cambio con el paso del tiempo. Others are caused by humans. Otros cambios son causados por humanos. For example, control of the climate by HAARP. Por ejemplo, el control del clima por HAARP. Human beings can cause tornadoes, droughts, hurricanes, Los seres humanos pueden causar tornados, huracanes, etcétera, earthquakes, terremotos. purposeful dumping of poisons into the ocean and in the air, Por ejemplo, el arrojar sustancias químicas o contaminantes en Destruction. el aire, en el agua. destruction of food sources and food, Destrucción de fuentes alimenticias y de alimento.
over 100 food processing plants destroyed in the United States. De hecho, hay más de 100 plantas de procesamiento de alimentos en los Estados Unidos que han sido destruidas. And it is all blamed on the changes or the environment caused by industrialized nations. Y todo esto, pues, todo esto se culpa al cambio que ha ocurrido en el ambiente por las naciones One of the industrializadas. proposals coming out of COP27 is that the rich countries must remunerate the poor countries for the suffering they have caused with their industry. De hecho, uno de los lineamientos que surge a través del COP27 es que las naciones ricas deben entonces remunerar a las naciones más pobres por el daño ambiental que ha sido causado. Sounds like a just thing to do Y esto suena como algo justo, if it was true. si esto fuese cierto. I'm sure the industrialized countries cause more pollution than the smaller countries. Y yo estoy seguro que sí, que aquellos países que son industrializados contaminan más que países que son más But then the pequeños. small countries are burning off forests and burning off tires and everything else too. They're throwing a lot of trash into the air. Pero los países pequeños también están quemando los bosques, queman llantas, hacen de todo. O sea, ellos también están contaminando. It is suggested that a fund of $100 billion be placed in this fund to remunerate the poor countries. De hecho, se ha creado un fondo de más de 100 mil millones de dólares para este proceso de remuneración a los países. Oh, who will get that money? Ahora, ¿a quién va a coger ese dinero? A ver, The poor people? la pobre gente del país, Not on your life. nunca. The rich people will get the money. Los ricos van a tener ese dinero. The poor will never see that money. Los pobres nunca van a verlo. The idea is not remunerating the countries. La idea no es remunerar a los países. The idea is make the rich countries poorer and give the money to those that you control. Y la idea es empobrecer a aquellos países que son más ricos y darle ese dinero a quien usted pueda controlar. Tax the world, Ponga un impuesto al control the mundo, money, controla el dinero, force hunger and poverty, usted crea una situación de pobreza y de hambre use that to control the masses, y utilice esto para controlar las masas. and force obedience and control of the consciences of the people. Y finalmente, entonces, usted trate de ejercer coerción sobre la conciencia del individuo y causar una obediencia forzada. It is not about social justice, it's about control of the masses. Esto no tiene que ver con justicia social, esto tiene que ver con control de las masas. Many years ago, Sister White, inspired by God, wrote the following. Y hace años atrás, la hermana Elena de White, inspirada por Dios, escribió lo siguiente: Satan works through the elements also to garner his harvest of unprepared souls. Satanás obra a sí mismo por medio de los elementos para cosechar muchedumbres de almas aún no preparadas. He has studied the secrets in the laboratories of nature, and he uses all his power to control the elements as far as God allows. Tiene estudiados los secretos de los laboratorios de la naturaleza y emplea todo su poder para dirigir los elementos en cuanto Dios se lo permita. Further down, Satan has control of all whom God does not especially guard. Satanás ejerce dominio sobre todos aquellos a quienes Dios no guarda en forma especial. Even now, he's at work Ahora mismo está obrando in accidents, calamities by sea and by land, en las desgracias y calamidades de mar y tierra, in great conflagrations, en las grandes in conflagraciones, fierce tornadoes, terrific hailstorms, and tempests, en los tremendos huracanes y en las terribles tempestades de granizo, floods, cyclones, tidal waves, and earthquakes. inundaciones, ciclones, mareas extraordinarias y en los terremotos. In every place, in 1,000 forms, Satan is exercising his power. En miles de lugares y en miles de formas, Satanás está ejerciendo este poder. Satan works through his agents, Satanás obra a través de sus agentes, men and women, hombres y mujeres, scientists, científicos and non-scientists. y también aquellos que no lo son. Anybody who will allow him to control them. Cualquiera que le permita que él lo controle. Satan tempts men and women to sin, Satanás tienta a los hombres, a las mujeres para pecar and then he accuses them y luego los acusa
First, he causes sin and then he accuses. Primero él causa el pecado y después lo acusa. He accuses you of being a sinner. Él le acusa a usted de ser un pecador. He knows that the penalty must be paid. Él sabe que la penalidad debe ser pagada. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo. In Revelation 12:10, it says, "And I heard a loud voice in heaven saying, Now has come salvation and strength and the kingdom of our God and the power of his Christ. For the accuser of our brethren is cast down, which accused them before God day and night." Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Satan doesn't only accuse you and me. Satanás no solamente lo acusa a usted y He a mí, accuses God él también acusa a of being Dios unjust. de ser injusto. He knows that for God to put an end to sin, he must prove every accusation of Satan to be false. Él sabe que para que Dios pueda poner un fin al pecado, sabe que Dios tiene que poner un fin a cada acusación de Satanás. And for him to do that, God must have clear evidence. Y para que lo haga, entonces Dios tiene que tener evidencias claras. His greatest accusation against God is Y una de sus mayores acusaciones en contra de Dios es that even though Jesus lived the perfect life, oh yeah, but he was human and he was God. Él dice que a pesar que Cristo vivió una vida perfecta, bueno, Jesús sí era humano, pero también Dios. Human beings can't do that. Y los seres humanos no pueden hacer eso. Jesus can't be the perfect example. Jesús no puede ser un ejemplo perfecto. Show me an example. Muéstrame un ejemplo. Show me a people Muéstrame un pueblo that are willing to be fully obedient and submissive to God. que esté dispuesta a ser totalmente obediente y sumisa a Dios. If God cannot produce the Y evidence, si Dios no puede producir la evidencia, then you cannot destroy me either, entonces usted no me puede destruir a mí tampoco, because you have to answer that accusation. porque usted tiene que mostrar, tiene que dar respuesta a esta acusación. God says, I will not only show you evidence, I will show you 144,000 Y el Señor responde diciendo: yo solamente no te voy a dar muestra de esto, una evidencia de esto, yo te voy a mostrar 144,000. Well, that would be great evidence. Bueno, eso sería una gran Not just evidencia. one, No solamente a people. uno, pero un pueblo, Thousands, miles, over 100,000. más de 100 miles. In all of history, all we have is two examples, Y en toda la historia nosotros tenemos dos ejemplos, Enoch and Elijah, Enoc y Elías, that were translated without seeing death. quienes fueron trasladados sin ver la muerte. 144,000? 144,000. Be it literal or symbolic, whichever one, is still a lot of people. Y sea esto literal o simbólico, el caso es que aún es un buen número de personas. Time is running out. El tiempo se está cortando. The 6,000 years is almost finished. Casi los 6,000 años está a punto de cerrar. God has only a short time to prove Satan wrong. Y Dios tiene un tiempo corto para probar que Satanás está equivocado. And Satan only has a short time Y Satanás tiene un tiempo corto to prove God wrong. para probar que Dios está equivocado. The clock is almost done. Y el reloj está casi al llegar. Who is going to win? ¿Quién va a ganar? Satan's argument or God's proof? ¿Los argumentos de Satanás o las pruebas de Dios? You say, oh, God's going to win. Y usted dice: ¿a Dios va a ganar? That's what the Bible says. Eso es lo que la Biblia dice. But God doesn't win by himself. He has to have your cooperation and my cooperation. Pero Dios no solamente gana por sí mismo, Él tiene que tener tu cooperación, la mía. He has to provide a people restored from sin through the power of the Holy Spirit. Él tiene que proveer un pueblo que ha sido restaurado del pecado a través de la obra del A Espíritu people Santo. who believe 1 John 1:9. Un pueblo que cree en primera de Juan 1:9. A people who believe that if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Un pueblo que al leer que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para limpiarnos de toda iniquidad.
A people who not only believe, but obey perfectly. Y un pueblo que no solamente cree, sino que también obedece perfectamente. They follow the Lamb everywhere he goes. Ellos siguen al Cordero por donde quiera que van. If God can produce that people, Y si Dios puede producir este pueblo, in spite of all of Satan's temptations, a pesar de todas las tentaciones de Satanás, then Satan is proven wrong. entonces Satanás se muestra que está equivocado. And God can rest his case and he can finish the great controversy. Y Dios entonces puede descansar en su caso y puede culminar con el gran But conflicto. to Satan, it's a matter of life or death. Pero para Satanás es un asunto de vida o muerte. He is not going to rest. Él no va a descansar. So he has made up several plans. Así que él tiene que venir con diferentes planes. Plan A, Un plan A, use hunger, thirst, and control of finances. producir hambruna, producir sed, sequías y controlar el sistema In financiero order to control the consciences of all of those that live on earth. para así poder controlar las conciencias de aquellos quienes viven en la tierra. Coming out of the latest meetings last week in COP27, Y producto de las reuniones que se tuvieron la semana pasada en COP27, destruction of the financial system and replacement with electronic currency. la idea es la destrucción del sistema actual financiero y el reemplazo de este por un crédito o dinero electrónico. That way you can control who gets money De esa forma usted puede controlar quién obtiene dinero and you can control how they spend their money. y usted puede controlar cómo lo gasta. This money can only be spent for food. Esta porción de dinero solamente se puede gastar en alimentos. No, you cannot buy a car. No, usted no puede comprar un auto. No, you can't repair your car. No, usted tampoco puede reparar su auto. No, you can't travel to see your family. No, no puede viajar para ver a su familia. No, you cannot go to church with it. No, usted no puede ir a la iglesia con esa plata. And if you do, it will be removed from your account. Y si usted lo hace, entonces lo vamos a No, you descontar de tu cuenta. No, you can't print great controversies. No, usted no puede imprimir gran conflicto. And if you hang around with the wrong people, we will make it disappear from your account or freeze your account. Y si usted se mantiene con el grupo que no debe o tiene la compañía que no debe, entonces vamos a congelarle su cuenta. Oh, you're going to keep the Sabbath? Frozen. Ah, usted va a guardar el sábado, congelemos esa cuenta. No credit cards. No hay tarjeta de crédito. Die of hunger. Muérase de hambre. The U.S. right now, Central Bank is running a 12-week trial on digital currency. De hecho, la Reserva Federal de los Estados Unidos está haciendo ahora mismo un periodo de prueba de 12 semanas en cuanto a dinero digital. Satan knows that most people will give in. Ahora, Satanás sabe que la mayoría de la gente va a aceptarlo. They will not risk losing their comfort zone. Ellos no van a arriesgar perder su zona de comodidad o de confort. But if that doesn't work, Pero si eso no funciona, plan B. entonces el plan B. How can I force submission of the human race? ¿Cómo puedo causar o obligar una sumisión de la raza humana? I can always destroy the entire human race before Jesus comes. Bueno, puedo destruir a la raza humana antes de que venga Jesús. If I could destroy the human race, God can never produce a people. Y si puedo hacerlo antes de que Jesús venga, Dios nunca va a producir un pueblo. First, I will try to destroy God's people. Primero, Él va a tratar de destruir el pueblo de Dios. But if that doesn't work, Pero si eso no funciona, I would rather destroy everybody on earth entonces más vale destruyo a toditos en la tierra, if that is necessary. si es necesario. What did Jesus say in Matthew 24? Ahora, ¿qué es lo que dice Jesús en Mateo 24? For then shall be great tribulation, such as not was since the beginning of the world to this time, nor ever shall be. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. And except those days shall be shortened, there should no flesh be saved. But for the elect's sake, those days shall be shortened. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. How much flesh? ¿Cuánta carne? All flesh.
toda, all mankind toda la humanidad would be lost. se perderá. If Satan had his way. Si Satanás tiene la libertad, So God is looking at Satan's plans and saying, we have to shorten those days. así que Dios está viendo el plan de Satanás y Dios dice, hay que acortar esos días. So Satan is working on a plan Así que Satanás está obrando en un plan to force the conscience, para poder ejercer coerción en la conciencia, but at the same time, pero al mismo tiempo he's working on a plan está trabajando en un to plan destroy all of mankind. para destruir a toda la humanidad. One of the two will work. Uno de los dos tiene que funcionar. A friend of mine Un is a amigo mío, physicist, que es un físico, has a PhD in physics. tiene un doctorado en física. He was given a job working in the most secret laboratories of the United States. A él se le dio el trabajo de trabajar en uno de los laboratorios más secretos de los Estados Unidos, In Los Alamos Laboratory. en el laboratorio Álamos. Los Alamos. En Los Álamos, el laboratorio de I Los asked him, Álamos. Ahora yo le pregunté, is it true that what I have heard, ¿es verdad lo que he escuchado? that they are working on developing black holes? ¿Que ellos están trabajando para desarrollar agujeros negros? He said, yes. Y él me dijo, sí. I said, but that is dangerous. It could destroy the whole planet. Pero yo le dije, pero si eso es peligroso, eso puede destruir todo el planeta. He said, that's right. ¿Correcto? So why are the scientists working on Entonces, it? ¿por qué los científicos están trabajando en eso? For the benefits. ¿Por los beneficios? He says they can get more PhDs, another PhD, they can study, they have many, many good benefits, and they're willing to do all of that for those benefits. Y ellos pueden hacer un PhD por aquí, otro por allá, otro doctorado por allá. Tienen muchos beneficios económicos, así que ellos están dispuestos a hacerlo por eso, por los beneficios. They're willing to sacrifice their own existence Ellos están dispuestos a sacrificar su propia existencia in order to have benefits today. para tener beneficios hoy. Kill off their family. Que se muera la familia. But you know what? This is not the first time. Pero saben que esto no es la primera vez. When they developed the atomic bomb in 1951, Cuando ellos desarrollaron la bomba atómica en 1951, actually, that was the explosion that I saw. It had to be before that, claro, ha in the tenido que Second ser World War, antes. Ok, in the porque- 40s. ok, cuando la bomba atómica fue desarrollada en los 40s, When they exploded that bomb, cuando ellos explotaron esta bomba, this happened to be in a 1951 explosion, Esta but es I missed the date this morning. esta Sorry. es una explosión de una de las bombas que ocurrió en 1951. When they exploded the first atomic bomb, Cuando ellos ya explotan la primera bomba atómica, they knew that the temperatures would be so high ellos sabían que las temperaturas iban a ser tan altas that the whole atmosphere might have caught fire and the whole planet would have been wrapped in flames. que de hecho la atmósfera y todo el planeta, o sea, las temperaturas iban a ser tan altas que esto iba a afectar grandemente a la atmósfera y todo el planeta pudiera haber estado en llamas. But they did it anyway. Pero lo hicieron de todas formas. It would have destroyed their families, themselves, and everybody on earth, but they did it anyway. Esto puede destruirlos a ellos mismos, a sus familias, todo, pero no importa, lo hicieron de igual forma. Today, the largest science project involving the development of black holes Ahora, uno de los proyectos científicos más grandes que incluye el desarrollo de agujeros negros is in Switzerland. se encuentra en Suiza. There's a 27-kilometer particle accelerator that goes around Switzerland and France. Y hay un acelerador de partículas de 27 kilómetros que está precisamente entre Suiza y Francia. It's a beautiful part of the world. Y ese es un lugar muy hermoso del mundo. There is Geneva, and you can see the lake, the mountains. Ahí tenemos a Ginebra, usted puede ver los lagos, puede ver las montañas. And right in the middle, a circle somewhere in the middle, Y justamente casi en el centro de ese círculo que se ve allí, which is a underground particle accelerator, que esa sería la parte
the outer ground, a particle accelerator. que sería donde se encuentra el acelerador de partículas. In the middle of that circle En el medio, en el centro de ese círculo que ven en pantalla, used to be the ancient temple of Apollos. se encontraba el templo antiguo de Apolos, Apollyon, ¿ok? El Apolión, Satan. Satanás. Oh, so there's a pagan part to this. Entonces hay un aspecto pagano en esto. Oh, there's another hint that we can get as well. Ahora, hay otra clave que nosotros también podemos obtener. The government of India donated this to go in front of the office. El gobierno de India donó esta estatua que ustedes ven allí para ser colocada al frente del edificio. Who is that? Ahora, ¿quién es esa diosa que está That is ahí? the goddess Shiva. Esa es la diosa Shiva. Who is Shiva ¿Y quién es Shiva in Hindu religion? en la religión hindú? Well, let's see. Bueno, vamos a ver. Did you know there are 3 top gods in the Hindu religion, even though there's 300 million total gods? Ahora, a pesar de que la religión hindú tiene más de 300 millones de dioses, sin embargo, hay 3 dioses principales en esta religión. Shiva is the 3rd god in the Hindu triumvirate. Y Shiva es el tercer dios o dentro de ese triunvirato hindú. The triumvirate consists of 3 gods who are responsible for creation, upkeep, and destruction of the world. Y el triunvirato consiste de 3 dioses, quienes son responsables por la creación, el sostenimiento y la destrucción del mundo. Shiva is the 3rd of these gods, the goddess of destruction. Y Shiva es el tercero de estos dioses. Ella es la diosa de la destrucción. Let's look at her again. Vamos a verla nuevamente. This building is dedicated to the goddess of destruction. Este edificio está entonces dedicado a la diosa de la destrucción. Hello, anybody out there? A ver, ¿quién está prestando atención? Anybody is thinking? ¿Será que alguien está pensando? What is a particle accelerator? Ahora, ¿qué es un acelerador de partículas? It's the 27-kilometer circle, Ese círculo que vimos de un radio de 27 kilómetros and these particles are accelerated faster and faster through y magnetism. este acelerador está moviéndose de manera centrífuga cada vez más rápido, Until they're forced into collision. hasta que estas partículas sean llevadas a coalición. And at those extremely high speeds, when those particles collide, nobody knows what happens at that point. Y cuando estas partículas alcanzan unas velocidades tan altas y tienen este choque, nadie puede saber a ciencia cierta qué es lo que va a ocurrir. But a creation of a black hole, a high gravity, high intensity gravity that could suck in the whole world is a probability. Ahora, este experimento para la creación de este agujero negro significa que se está creando un espacio de altísima gravedad y que puede, debido a ese alto nivel de gravedad, incluso succionar toda la Tierra. So the director of this institute Ahora, el director de este instituto, was giving an interview to the press. a él se le dio la oportunidad de tener una entrevista con la prensa And he mentioned the creation of black holes. y él mencionó la creación de agujeros negros. And a reporter raised his hand and said, Doctor, I have a question. Y uno de los periodistas levantó su mano y le dijo, doctor, tengo una pregunta. Doesn't a black hole have the possibility of destroying the universe? ¿No tiene la posibilidad un agujero negro de destruir el universo? Oh, it's not that big, he said. Y el hombre dijo, no tanto así. It would only destroy this planet. Solamente destruiría este planeta. Satan is working to destroy the world today. Satanás está trabajando para destruir It este is only planeta. through God's mercies that we are here still. Y si estamos hoy es solamente por la misericordia de Dios. And according to Jesus' words in Matthew 24, if God doesn't shorten the time, all flesh would be destroyed. Y de acuerdo a las palabras de Jesús en Mateo 24, si Dios no acorta los días, toda carne sería destruida.
Okay, let's get to the point. We're short on time. Ahora estamos corto de tiempo. In Jesus' time, there was a 7-year period. Ahora, en el tiempo de Jesús había un periodo de 7 años. According to the 70-week prophecy, the last 7 years De acuerdo a la profecía de las 70 semanas, los últimos 7 años, Jesus began his ministry in AD 27 and he died in AD 31. Jesús comenzó su ministerio en el año 27, muere en el año 31. And then it ended, the probation for Israel ended in AD 34 with the stoning of Stephen. Y luego el periodo de gracia para el pueblo judío termina en el año 34 con el apedreamiento de Esteban. When Jesus died, Cuando Jesús murió, the time of probation ended for the leadership of Israel. ya ese tiempo de gracia, de periodo de gracia, había terminado para el liderazgo How do we de know that? Israel. Ahora, ¿cómo sabemos eso? Jesus told them, Porque Jesús les dijo, you belong to your father the devil, and the will of your father ye will do. vosotros sois de vuestro padre el diablo y la voluntad de su padre hacéis. And your house is left unto you desolate. Y vuestra casa os he dejado desolada. Israel still had 3.5 more years, Israel aún tenía 3 años y medio, but the leadership pero el liderazgo had closed their time of probation because they sinned against the Holy Spirit. había ya cerrado su tiempo de gracia. ¿Por qué? Porque habían rechazado. They crucified Jesus. Ellos crucificaron a Jesús, They did not repent when he resurrected. no se arrepintieron cuando resucitó. There was no way to repent. There was no Holy Spirit to convict them. Ya no había forma de arrepentimiento, el Espíritu Santo ya no podía convencerlos. The door was closed for the leadership, but it was open for the rest of Israel still to repent. Las puertas se había cerrado para el liderazgo de Israel, sin embargo permanecía abierta para el resto. After Pentecost, thousands accepted the truth. Y después de Pentecostés vemos a miles que aceptaron la verdad. 1 Corinthians 10:11 tells us that everything that happened in the past is an example for us who live in these last days. Y Primera de Corintios 10:11 nos dice que todo esto ocurrió como ejemplo para nosotros quienes estamos en los últimos días. Okay, now listen carefully. I'm going to summarize Y aquí escuchen cuidadosamente porque voy a resumir what I believe lo que yo creo has been happening in our church es lo que creo que ha estado pasando en nuestra iglesia during the last 7 years. durante los últimos 7 años. Since 2015 Desde el año 2015 to this year, hasta este año, 7 years. 7 años. In 2015, when our world delegates came together at the General Conference, Cuando, en el año 2015, cuando los delegados de la Asociación General se reunieron, it was officially voted se votó oficialmente to reject the imminent coming of Jesus el rechazo de la idea de la venida inminente de Jesucristo and the inspiration of the spirit of prophecy as a La- continuing source of light, y la inspiración del espíritu de profecía como una fuente de inspiración continua. Also in 2015, También en el año 2015, Rome stepped into the Congress Roma pone un pie en el Congreso on the Day of Atonement. en el día de expiación. It stood where it should not have stood. Él estuvo donde no ha debido haber It estado. was a warning sign to God's people. Y esto era una señal de advertencia para el pueblo de Dios. But God's people were going a different direction. Pero el pueblo de Dios iba en una dirección distinta. Instead of getting closer to God, we stepped away in another direction. En vez de acercarnos más a Dios, nosotros nos fuimos hacia otra dirección. Something rapidly began to happen among leadership in 2015 onward. Y a partir del año 2015 hay un cambio rápidamente dentro del liderazgo de la Remember, iglesia. First Peter tells us that judgment first begins in the house of God with the ancients. Y acuérdense que Pedro nos dice que el juicio comienza en la casa de Dios y comienza precisamente con los ancianos. And it begins with the ancients according to the prophecy of Ezekiel. Y también esto lo vemos en la profecía de Ezequiel. El juicio comienza con los ancianos. Now, I'll just put it in the words of a retired conference president in Puerto Rico. Ahora, yo lo voy a poner en las palabras de un pastor jubilado, parte de la asociación, presidente de una We stayed in his asociación de house. Puerto Rico.
nosotros nos quedamos en su casa and he said, Pastor David, I worked for all my life in a church. y él me dijo, Pastor David, yo trabajé para la iglesia toda mi vida I was a conference president for many years as part of my ministry. y por muchos años fui presidente de la asociación, esto fue parte de mi ministerio. But I retired in 2015. Pero en el año 2015 yo me jubilé. But I don't understand what is happening in our church. Pero no entiendo qué es lo que está pasando en nuestra iglesia. Since 2015, Desde el año 2015 something has changed. algo ha cambiado. More adultery, Hay más adulterio, more stealing, hay más robo, more pornography. hay más pornografía. It's all over the ministry. Está en todo el ministerio. And it's among the presidents and the officers. Y está entre los presidentes y entre los diferentes. This never happened in my lifetime. Y esto nunca había pasado en mi tiempo. What is going on? ¿Qué es lo que está ocurriendo? I shared with him my conviction Y yo compartí con él mi convicción that we were in the shaking time. de que nosotros estábamos en tiempo de zarandeo. The last 7 years, Los últimos 7 años, first the leaders primero los líderes and then the members. y luego los miembros. Of course, there's no way to prophetically prove it because we can only look at the past to learn from it. Ahora, no hay forma de que proféticamente nosotros podamos demostrarlo, porque todo lo que nosotros podemos hacer es mirar el pasado. There's no dates that prophetically point to that time. No hay ninguna fecha que apunte proféticamente a ese tiempo. We can only recognize what is happening, Pero nosotros solamente podemos reconocer qué es lo que está and pasando. we can interpret it in the light of what happened in the previous church in the early days. Y nosotros podemos entonces interpretar viendo qué ocurrió en la iglesia más temprano. In 2018, En el año 2018, I preached a sermon called Even at the Doors. yo prediqué un sermón titulado A las puertas. Something is about to happen in 2019 Algo está por ocurrir en 2019. with Rome, Estaba with Rome, con Roma, as well as in the church. así también con la iglesia. I'm not sure exactly, but after 3.5 years of circling Rome, they came back, Rome in the ancient times, and destroyed Jerusalem. ¿Por qué? Bueno, porque en el tiempo antiguo nosotros vemos cómo después de 3 años y medio Roma había regresado y sitia Jerusalén. We can learn from the past. Y nosotros podemos aprender del In fact, pasado. we are told that if we don't learn from the past, we are doomed to repeat it. De hecho, sabemos que si nosotros no aprendemos del pasado, entonces vamos a estar condenados a repetir la historia. Last night, Anoche, speaking to one of our staff members, hablando con uno de nuestros compañeros de trabajo, she asked me a question. ella me hizo una pregunta. What happened to the church 3 years ago? ¿Qué pasó con la iglesia hace 3 años atrás? Suddenly, De repente, the pastors begin to threaten everybody with disfellowshipping if they weren't obeyed. los pastores empezaron a desfraternizar a aquellos si no estaban dispuestos a obedecer. If you preach the health message, Si usted predica la reforma pro salud, if you distribute great controversies, si usted distribuye gran conflicto, if you preach present truth messages, si usted predica mensajes de verdad presente, suddenly you get disfellowship. entonces usted es desfraternizado. Why the persecution? ¿Por qué la persecución? That's because we're going to the next step. Bueno, eso es porque nos estamos acercando al próximo paso. 2015 to early 2019. Desde 2015 hasta la primera parte del 2019. Shaking time for the pastors and administrators. Es un periodo de zarandeo tanto para los pastores como para administradores. 2019 to 2022. De 2019 a 2022, 3.5 years of shaking for the church members. 3 años y medio para zarandeo para los miembros de iglesia. I don't have time to go over everything. We have to Ahora, no finish. tengo tiempo para todo. 3.5 years for leadership. 3 años para el liderazgo, 3.5 years for the church members. 3 años y medio para los miembros de iglesia. 2022 is almost finished. 2022 está casi culminando. What is about to happen? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Something is about to happen. Algo va a ocurrir. It's going to be a storm. Va a ser una tormenta. What is the purpose of the storm? ¿Y cuál es el propósito de la tormenta? Not to prepare people.
no preparar a un pueblo, It is to separate the wheat from the tares. es para separar a la cizaña del trigo, To separate the virgins that have oil from the virgins that do not have oil. para separar a las vírgenes que tienen aceite de aquellas que no la tienen. A sudden storm. Una tormenta. I don't have a date. Yo no tengo la fecha, It is not my purpose to set a date. ni tampoco es mi propósito colocarle fecha. Everybody out there says that I set dates for Jesus coming. Y de hecho hay muchos por allí que dicen que yo coloco fechas para el regreso de Jesús. I never have. Y no lo he hecho. If I had, they would have a video to prove it. Porque si lo hubiese hecho, seguro tuviera aunque sea un video para probarlo. I'm not talking about dates. Así que no estoy hablando de fechas, I'm talking about time periods pero estamos hablando de periodos de tiempo that match previous events. que encajan con eventos anteriores. And we don't recognize them until we're there. Y no vamos a poder reconocerlos hasta que estemos allí. We are there. Estamos allí. 7 years of shaking 7 años de zarandeo is almost finished. que está por culminar. Everybody has had their chance. Todos han tenido su The oportunidad. pastors have had their chance. Los pastores la han tenido. The administrators have had their Los chance. administradores lo han tenido. The members have had their chance. Los miembros también. It is now time for the storm. Es ahora tiempo de tormenta. Will it be the Sunday law? ¿Será la ley dominical? Probably. Probablemente. Will it start with financial collapse? ¿Será que puede esto comenzar con una calamidad financiera? Will it start with digital currency? ¿Será que puede comenzar con un dinero digital? We will find out. No sé, eso lo veremos. Will there be attack against God's commandment keeping people suddenly? ¿Será que de repente habrá un ataque contra aquel pueblo de Dios que guarda sus mandamientos? Possibly. Posiblemente. We have to wait, Tenemos que esperar, but we cannot sleep. pero no podemos dormir. We are living at the very, very edge, last second of time. Estamos viviendo al borde del tiempo. It's time to pray. Es tiempo para orar. Its shaking time is almost finished. Porque el tiempo de zarandeo está casi para culminar. There is only a few seconds left. Y hay unos pocos segundos que quedan. Will we sleep? ¿Estaremos durmiendo? Will we ignore the signs? ¿Será que ignoraremos las señales? Or we will place everything on the altar ¿O vamos a colocar todo en el altar and go work for God? y trabajar para Dios? Our number one priority, Nuestra prioridad número 1, honoring God in our lives honrar a Dios en nuestras vidas and carrying out the mission that He gave us. y dar y llevar entonces esa obra misionera que Él nos dio. Do you have oil in your lamps? ¿Tienes aceite en tus lámparas? Have you made preparation? ¿Has hecho preparación Or are you still sleeping? o estás aún durmiendo? God bless you. Dios te bendiga. Music. Muchas gracias, Cindy, por esta música tan hermosa. I will go. Yo iré. Here, my Lord, send me. Heme aquí, Señor, envíame a mí. A month from now, De un mes, from December 16 to 21 approximately, aproximadamente del 16 al 21 de diciembre, I will be at the Spanish camp meeting up in New Jersey. estaré en el campamento hispano de New Jersey. We will inform you with more information as we get closer to the date. Y a medida que nos vamos acercando a esta fecha, le vamos a ir dando más información de este evento. I won't be with you until January. No nos vamos a ver hasta enero. I have continued flight training in the U.S. and renewal of my flight instructor license. Tengo que renovar mi licencia de piloto en Estados Unidos And do some simulator training. y tengo que hacer un entrenamiento en simulador. And then toward the Aunt Becky will come back from Australia and together we will be at camp meeting. Y luego la tía Becky va a regresar de Australia a los Estados Unidos, va a viajar de Australia a los Estados Unidos y vamos a estar en ese campamento hispano. And then back to Bolivia. Y luego
regresaremos a Bolivia. May God bless you during these last few weeks of 2022. Así que espero que el Señor los bendiga y los proteja durante estas últimas semanas del What 2022. surprises will we have in 2023? ¿Qué sorpresas tendremos en el 2023? I don't know, No sabemos, but God is in charge. pero Dios está a cargo. Have full confidence in our Heavenly Father. Así que tengamos toda nuestra confianza en el Padre Celestial. Let them destroy the currency. Que ellos destruyan el dinero Let them try to control the electronic y currency. que traten de controlar con este dinero electrónico. They can't control God. Pero no pueden controlar a Dios. If you are in His care, Y si usted está bajo el cuidado de Dios, your bread and water will be sure, su pan y su agua está seguro. and He will carry us through, Y Él entonces nos va a guiar and He will care for us y va a cuidar de nosotros and receive us unto Himself. y recibirnos a sí mismo. So where He is, we Así, will be also. para que así donde Él está, nosotros Jesus también is coming estemos. soon. Jesús viene pronto, Let us get ready. así que alistemos. Our King is coming, Nuestro Rey viene and He will save us. y Él nos salvará. See you there. Nos vemos ahí Let us entonces. pray. Vamos a orar. Thank you, our loving Heavenly Father, Gracias, nuestro amado Padre Celestial, for all your promises, por todas tus promesas, for your constant care in the past and the care that you will give us in the future. por tu cuidado constante que has tenido con nosotros en el pasado y también por cómo nos cuidarás en el futuro. Lord, we place our lives in your hands. Señor, colocamos nuestras vidas en tus manos. Teach us to trust you more. Enséñanos a confiar más en ti. Teach us to obey you more. Enséñanos a obedecerte más. Teach us to surrender more. Enséñanos a someternos más. Cleanse us from all worldliness Límpianos de toda mundanalidad and place your character y coloca tu carácter and your laws in our hearts. y tu ley en nuestros corazones. And on that beautiful morning, Y en esa hermosa mañana, when Jesus comes, cuando Jesús regrese, may we be there together que nosotros estemos juntos to receive you. para recibirte. In Jesus' name we pray. Y en el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén.